Abramos nuestras Biblias, estimados hermanos, en el capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. En esta tarde traigo el tema La humildad, una virtud en peligro de extinción. Amén. La humildad, una virtud en peligro de extinción. La palabra de Dios dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oremos. Amado Padre, en esta ocasión me dirijo ante ti para pedirte, Señor, que me uses en la proclamación de tu palabra. Voy a expresar, Señor, el consejo que tú tienes preparado para dar al mundo. Y quiero que me uses, amado Padre, para poder transmitirlo de tal manera que se pueda entender. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. La humildad, una virtud en peligro de extinción. Extinción. Esa palabra nosotros la hemos escuchado y la escuchamos bastante con frecuencia, más que todo cuando vemos noticias. Cuando hablamos de extinción, a veces nos escuchamos en las noticias de que hay animales en peligro de extinción. Hay animales que en peligro de extinción y algunas especies ya se han extinguido por diferentes razones, más que todo por la mano criminal del hombre, ¿verdad? Que ha terminado con algunas especies. Pero también, amados hermanos, hay otros elementos que se han extinguido. Hay idiomas que se han extinguido, ¿verdad? Así como que el español ya no se hablara más y se pierde, ¿verdad? Al no practicarlo, al no hablarlo, pues un idioma se va extinguiendo y va siendo sustituido por otro. De allí la importancia de fomentar nuestro idioma. Se han extinguido también idiomas. Se ha extinguido algunos géneros de música. La música que ahora oímos ya hace muchos siglos atrás, algunos milenios atrás, era un tipo de música que quizás nosotros no entendemos. Se ha extinguido, se ha terminado aquello. Y ya no digamos, amados hermanos, con respecto a la tecnología también. La tecnología está permitiendo que se extingan algunos trabajos. La tecnología está permitiendo que se extingan algunos electrodomésticos, algunos dispositivos. Por ejemplo, la tecnología, ahora vemos de que poco a poco se están extinguiendo aparatos como los radios, ¿verdad? Yo me recuerdo, antes el que tenía un radio realmente es porque tenía pisto, ¿verdad? También ya casi se extinguieron los tocadiscos. Lo que yo estoy hablando, hermanos, posiblemente no me entiendan la generación actual, ¿verdad? La generación actual. Pero antes habían tocadiscos, aquellos que somos de la misma generación,
en el cual pues se podían poner discos de 45 revoluciones por minuto y también habían de 33 revoluciones por minuto que eran más grandes. Pero todo esto ya casi ha pasado de moda y casi se ha extinguido. Ya nadie pues lo usa, ¿verdad? También, estimados hermanos, se han extinguido, por ejemplo, ya casi no se usan las planchas con las que se planchaban la ropa, ¿va? Que eran, no sé de qué material eran, que se ponían las brasas para que calentaran y así se planchaban. Eso ya no. Los que hacían petates también, yo creo que ya se les terminó pues su trabajo. Y puedo mencionar un montón, imagínenselos ustedes, aquellos que se me ha quedado a mí. La verdad es que muchas cosas se han extinguido. Algunos se han extinguido y otros están en proceso de extinguirse cada día. También quiero decirles, amados hermanos, que el hombre está intentando acabar y extinguir la palabra de Dios, pero esta no la podrá extinguir, porque a través de los siglos ha intentado el hombre extinguir la palabra de Dios, pero no podrá extinguirla. ¿Por qué motivo? Porque el Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:33 lo siguiente: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. También en Isaías capítulo 40 versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y también en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 24 y 25 dice así, lo voy a leer porque no me lo he aprendido. 1, 24 y 25 de Primera de Pedro dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios no podrá erradicarla el hombre, porque el Señor Jesucristo lo dijo, y como les repito, han hecho muchos intentos para desaparecerla, pero no han podido. Entonces, lo que sí, estimados hermanos, es que se está extinguiendo algunas virtudes que la palabra de Dios enseña. La palabra no va a desaparecer, pero lamentablemente los que creemos, los que confiamos y los que promovemos esta palabra, lamentablemente algunas virtudes que esta palabra enseña, sí estamos permitiendo que se extinga. Y ahora quiero hablar de una de esas virtudes, la cual es la humildad. La humildad es una virtud que se está extinguiendo cada día en la humanidad. Ya casi nadie quiere ser humilde. Todo mundo quiere sobresalir. Todo mundo quiere sacar el pecho, ¿verdad? En 1950 hicieron una encuesta, ¿verdad?, en una universidad, y le preguntaron a los estudiantes que si ellos se consideraban importantes. El 12%, si mal no recuerdo, dijo de que sí. Significa que el 88% no se consideraba importante en 1950. En 1990, si mal no recuerdo, ¿verdad?, hicieron la misma encuesta, y entonces allí el 51% dijo que sí era importante, es decir, se sentía importante. Fíjense bien, el 51% dijo de que sí eran importantes. Considerando, pues, se ve de que ya es un reflejo de que la persona se siente grande, se siente importante, y por lo tanto es como una señal de que ya el orgullo se ha
que la humildad se ha extinguido y que el orgullo está llegando. Entonces, como les digo, esta virtud es algo que la palabra del Señor enseña y hay que vivirla y al mismo tiempo promoverla. No es fácil, pero hay que hacerlo. Les voy a hablar un poco del contexto de este pasaje bíblico, del cual yo tengo como base. Quien escribe es el apóstol Pablo. Como sabemos, el apóstol Pablo se encontraba en la prisión allá en Roma, ¿verdad? Y luego la iglesia de Filipo envió una ofrenda a él como ayuda, y él en respuesta escribe esta carta como un acto de agradecimiento. El apóstol Pablo les contesta, le da las gracias a ellos por la ofrenda que le enviaron, la iglesia de Filipo, cuando él estaba preso en Roma, como un acto de agradecimiento. Y al mismo tiempo el apóstol Pablo aprovecha esta carta, escribe al darse cuenta de algunos problemitas que ya habían también en la iglesia. Y era precisamente el surgimiento de alguna disputa, aunque no grande, pero ya la habían. Allí en el capítulo 4, en el capítulo 4 y el versículo 2, si mal no recuerdo, si ustedes lo pueden ver allí, capítulo 4, sí, versículo 2, allí ustedes van a ver de que habían dos hermanas que no estaban bien. Dice allí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es decir, había una pugna ya entre dos hermanas, Evodia y Síntique, ¿verdad? Aunque era una iglesia ejemplar, la iglesia de Filipo, sin embargo, ya habían cositas así. Y el apóstol Pablo, pues, trata la manera de ver cómo ellas pueden limar asperezas para que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir, donde él está pues llamando a la unidad. Entonces, él está haciendo eso, escribiendo, ¿para qué? Escribiéndole a la iglesia de Filipo y recomendándoles acerca de esto. Cuando hay disputas es porque no hay humildad. Porque cada quien quiere imponer lo suyo, ¿verdad? Cada quien quiere sobresalir e imponerse a los otros. Y cuando eso pasa, entonces es un reflejo que la humildad se está yendo de aquella persona, ¿verdad? Ya vamos a entrar para considerar el pasaje bíblico. Y resulta de que los pleitos, por lo tanto, tienen origen, o la raíz está en el orgullo de la persona, porque nadie quiere ceder, nadie quiere, todo el mundo quiere tener la razón, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el apóstol Pablo trata la manera de escribir y de querer intervenir. ¿Para qué? Para que la virtud de la humildad sobresalga allí. Y esta es una enseñanza para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Así es de que hoy, como les digo, hoy voy a hablar, o estoy hablando acerca de esto, de cómo Dios quiere que su pueblo no deje extinguir esta virtud, como lo es la humildad. ¿Por qué? Porque aún dentro del pueblo del Señor está desapareciendo esta virtud de la humildad. Hay mucha arrogancia, mucha altivez aún en los líderes, en los pastores. Podemos sentirnos muy grandes y es una actitud que Dios detesta. Dios dice en un salmo que Dios mira de lejos al altivo, ¿verdad? Dios mira de lejos al altivo, y un altivo es una persona orgullosa. Esto del orgullo, amados hermanos, se da en todas las esferas, ¿verdad? En todas las esferas de la sociedad. Desde presidentes, no todos, pero sí hay presidentes
que son muy soberbios en el mundo, que solo ellos quieren sobresalir. Son personas antipáticas, ¿verdad? No son solidarias, no son compasivas, quieren ser vistos, quieren ser figuras sobresalientes. Y cuando eso pasa, amados hermanos, no están reflejando lo que es la virtud de la humildad. Lo que están reflejando es arrogancia, altivez, orgullo. Así es de que ahora, ya entrándonos al texto y tomando en cuenta lo que les he mencionado con respecto al contexto de esto, dónde se encontraba el apóstol Pablo y por qué escribe esto, ahora veamos lo que dice aquí, estimados hermanos, en el capítulo 2, versículo 1. Les acabo de mencionar que esta carta está dirigida a creyentes, a personas que han creído en Cristo Jesús. Con ellos se está dirigiendo el apóstol Pablo. Y por eso les dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estamos hablando, en primer lugar, aclarar esto, amados hermanos, de que cuando dije si hay, ese si hay no quiere decir, no es un sí condicional, sino que podríamos decir que es un sí afirmativo. Ese sí no es por si acaso ustedes han tenido consolación en Cristo. No está diciendo si acaso ustedes han recibido alguna misericordia de parte de Cristo. En otras palabras, no está diciendo el apóstol Pablo si ustedes han sido beneficiados con la gracia de Jesucristo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es ya que ustedes. Ese sí, en el lenguaje actual, se podría traducir ya que ustedes han recibido la gracia de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Se está refiriendo a creyentes, ¿verdad? El apóstol Pablo se está refiriendo a creyentes. Y eso es lo que le dice. Ya que ustedes han recibido consolación en Cristo, ya que ustedes han recibido consuelo de su amor, ya que ustedes tienen comunión en el Espíritu, ya que ustedes tienen ese afecto entrañable, ya que ustedes han sido bendecidos con la misericordia, etc. En otras palabras, el versículo 1 está hablando como parte del paquete de la gracia de Dios que es derramada en los creyentes que reciben a Cristo Jesús. Entonces, como ellos lo habían recibido, ellos habían sido, estimados hermanos, ellos habían recibido consuelo por Cristo, habían sido consolados por el amor de Cristo. Ellos había comunión, es decir, estaban siendo controlados. Cuando dice allí, si alguna comunión del Espíritu, ellos estaban siendo controlados por el Espíritu. No está diciendo si ustedes están siendo controlados por el Espíritu. Es lo que está diciendo es ya que ustedes están siendo controlados por el Espíritu. En otras palabras, ya que ustedes han sido beneficiados con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, les dice ahí en el versículo 2, completen mi gozo. Completen mi gozo, mi gozo, les dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué dice completen mi gozo? Pues había una espinita para el apóstol Pablo que todavía le estaba causando molestia en su interior al apóstol Pablo. Porque una persona que está llena de Dios no se va a alegrar cuando los demás hermanos tienen problemas. Cuando los demás hermanos no están bien. Hay una espinita que molesta a aquel que está lleno de Dios. No se siente completamente satisfecho hasta que ve al otro que está bien. Un pastor no se va a sentir bien cuando dos hermanos están en disputa. Cuando un matrimonio está en disputa. Cuando pasa algún problema, cuando un hermano está enfermo, sea físicamente o sea espiritualmente, no va a estar bien.
Y el apóstol Pablo no se sentía muy bien por eso que les estaba mencionando, porque ya habían algunas que otras pues rencillas por allí. Y como yo les he mencionado una, la de Evodia, ¿y quién es la otra? Y Síntique, ¿verdad? Allí en el capítulo 4. Entonces eso era como una espinita. Entonces les dice, completad mi gozo. ¿Y qué dice? Sintiendo. Es decir, sintiendo. Como quien dice, poniéndose de acuerdo. Que no hayan divisiones. Cuando Síntique y Evodia, o algo otros más hermanos, estaban en pugnas allí, es porque había disputa. Y cuando hay disputa es porque nadie quiere ceder. Y cuando nadie quiere ceder es porque no hay humildad. ¿Se dan cuenta? No hay humildad. La humildad se ha ido o se está yendo poco a poco. Y está entrando, le están dando cabida a la soberbia, al capricho. Y entonces, eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Entonces dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo, en otras palabras, está llamando a la unidad. Unidad. Y cuando hay unidad, es porque lo que hay es amor, ¿verdad? Cuando hay división, es porque hay orgullo, porque cada quien quiere imponer lo suyo. No quieren ceder. Cada quien quiere. ¿Por qué hay destrucción en los hogares a veces? Es porque ninguno de los dos quiere ceder. Hay un orgullo. La palabra del Señor enseña otra cosa, para vivir en armonía, en unidad, ¿verdad? Entonces el orgullo, amados hermanos, destruye la unidad. Destruye la unidad de las familias. El orgullo destruye la unidad de las iglesias. El orgullo destruye la unidad en una sociedad. Entonces, de allí la importancia de rescatar la humildad, que promueve la unidad, promueve la paz, promueve el gozo. La humildad cuesta, sí, pero si nos llenamos de Dios, se nos va a hacer fácil, Sigamos adelante, porque esto es bien profundo, estimados hermanos. Entonces, sigue diciendo allí, nada, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, fíjense bien aquí, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa esto? Vamos casi, estimados hermanos, el orgullo, la persona orgullosa siempre está queriendo imponer lo de él. Casi siempre la persona orgullosa está queriendo imponer lo de él, mostrando así arrogancia. No está viendo, digamos, o destacando, no destaca lo mejor de los demás. Siempre quiere sobresalir con lo que él hace, lo que él es. Está demostrando, ¿verdad? En todo quiere que hasta que le hagan monumentos a los líderes. Le gusta que le pongan, digamos, quisieran que le pusieran su rostro, su fotografía en los billetes. Eso promueven las personas orgullosas, ¿verdad? Ese es el sentir interno que hay. Entonces, una persona llena de humildad no se va a interesar por estas cosas. No se va a interesar por esas cosas. Estamos en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria.
En otras palabras, lo que quiere decir el versículo 3 es: no sean egoístas, no sean ególatras. Eso está diciendo el versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. O sea, vanagloria es una gloria vana. Eso quiere decir la palabra vanagloria, una gloria vana. Pero repito, todo mundo quiere pues que le destaquen, quiere sentirse superior a los demás, quiere que los demás lo admiren. Esto es lo que dice el versículo 4 que viene, amados hermanos, es bien importante. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense bien, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esto es bien importante, hermanos, porque hoy en día se está dando un ambiente donde cada quien, más que todo, está tratando la manera de ver por lo suyo propio. Y les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo por el cual yo podría ser criticado por alguien acá o fuera, digamos, de este recinto. Les voy a poner un ejemplo para decirles cómo una persona mira solamente por lo suyo propio y no por lo de los demás. Personas con documentos acá en el país de los Estados Unidos de América. Cuando tienen documentos se olvidan de los que no tienen documentos. No les importan los demás, y máximamente cuando se hacen ciudadanos. Se asocian con los déspotas, se asocian con ellos, se alinean con ellos y no les interesan a los débiles que no tienen, porque están viendo lo suyo propio. Yo no sé si pueda tener alguna sanción, por una enseñanza así, pero la Biblia me manda a enseñar la palabra de Dios. Entonces, y la Biblia me está mandando a enseñar que las demás personas no miren por lo suyo propio, sino por lo de los demás, que no se interesen solamente en lo de ellos. Mientras no tenían documento, todo era bien, pero una vez teniendo documento, ya no se acuerdan de los demás y hasta quisieran que los maltrataran. Eso es pecado, eso es orgullo, eso es falta de humildad, amados hermanos. Se los digo de todo corazón. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el sentir y pensar de Cristo Jesús. Eso refleja humildad. Lamentablemente, aún dentro de las mismas iglesias, se da ese espíritu de orgullo, de altivez, de arrogancia. Y cada quien quiere velar, se interesa por lo suyo propio. Y una vez logrando un objetivo, como lo es los documentos, o un beneficio migratorio, máximamente la ciudadanía, ya no se interesa por los otros, porque él está pensando en lo suyo. Yo ya tengo lo mío, hay que ver a los demás cómo se hacen. Eso es pecado, eso es altivez, eso no es humildad. Y eso va a ser penado. Se los digo de todo corazón, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. No hay que ver por lo suyo. Si yo ya tengo, bueno, voy a contribuir con aquellas políticas que contribuyen. Aquí no estoy hablando de política, estoy hablando del comportamiento que hay en la sociedad, de lo que se vive, de lo que se está pasando en el diario vivir. ¿Se dan cuenta? Y estoy hablando de esto, entonces le está hablando a creyentes principalmente. Vean, lamentablemente dentro del mismo pueblo de Dios hay personas que se han portado así, buscan lo suyo propio y no lo de los demás. El apóstol Pablo dije, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, que se interesen por los otros también. Traigo esto porque me es necesario enseñarlo, decirlo, comunicarlo. Dice allí el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál fue ese sentir de Cristo Jesús? Que Él no procuró el bien para Él mismo, sino para los demás. Para los demás. Miren ahí, se lo leeré nuevamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, cuando Cristo vino a este mundo, no tomó ventaja de su posición. Él no tenía necesidad que lo escupieran, que lo golpearan, que lo bofetaran aquellos soldados romanos. Él hubiera pedido con un ángel que hubiera venido, destruye ese ejército romano. ¿Verdad? Él, si hubiera querido, manda y solamente pide y vienen y destruyen todo aquello. No lo hubieran golpeado, escupido, puesto aquella corona de espinas, no hubiera hecho nada. Pero él dice que se despojó y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque era Dios, amados hermanos, él no tomó ventaja de esa verdad como cosa a que aferrarse. Que yo las puedo, yo aquí, yo allá. Y miren, si yo quiero hago esto. Nunca sacó el pecho el Señor Jesucristo. Él fue, amados hermanos, y sigue siendo para la humanidad el modelo de humildad. El modelo de humildad. Por eso es que el apóstol Pablo lo pone como ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo pone como ejemplo, porque el Señor Jesucristo es el ejemplo, es la humildad encarnada. No es fácil, como les digo, porque todos nosotros queremos sobresalir. Siempre tenemos algo de orgullo en nuestro interior. Pero les voy a decir que una persona así, una persona, digamos, orgullosa, lo único que está demostrando, como dice allí en la lección Verídicas, está demostrando lo que es allí en la lección verídica, cuando una persona se cree más importante que los demás, lo único que refleja es su bajo carácter, soberbia y un profundo vacío de Dios en su vida. Eso es lo que refleja. No va a contribuir para el bienestar, para el estado emocional de una persona, no va a contribuir un comportamiento altivo, pero sí mucho la humildad. Sigue diciendo aquí, en el versículo 7, hablando siempre de Jesucristo, a quien el Señor, el apóstol Pablo está poniendo como ejemplo a seguir, dice, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó. Como quien dice, se quita el traje, se quita el saco, se lo quita y se pone el overol, se pone la ropa de jato y sale con la plebe y se identifica con aquellos que nadie les hace caso. El Señor Jesucristo lo vemos aquí en los evangelios que hizo eso. Él se asoció con aquellos que nadie se quería asociar con ellos. Eso es lo que los evangelios nos dicen. Siempre el Señor con quien tuvo disputas fue con los orgullosos de su tiempo, ¿no es cierto? Fue con los orgullosos de su tiempo, con los escribas y los fariseos y todo orgulloso que se le oponía. El Señor Jesucristo los combatía con amor, los exhortaba, no con odio, porque quería rescatarlos. ¿De qué? De la trampa, de la cárcel, del orgullo. El Señor Jesucristo, sino que se despojó, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. ¿Y un siervo qué es? Un sirviente.
un esclavo, alguien que la sociedad lo considera un don nadie. Eso era un siervo en aquel entonces, un don nadie. Y el Señor Jesucristo tomó ese papel siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra. ¿Y por qué no lo hizo para sobresalir? Lo hizo porque Él es la humildad encarnada. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo está poniéndolo a Él como ejemplo. Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Fíjense bien ahí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando dije y muerte de cruz, porque la muerte podría ser humillante, pero era más humillante aún cuando era en la cruz. El que moría en la cruz era porque realmente era una persona completamente indeseable en aquel entonces, ese instrumento, cuando alguien que moría en ese instrumento, como lo es la cruz. Me gusta una versión en inglés que dice, me gusta leer una versión y me gusta cómo, ustedes la pueden ver ahí en sus celulares, es la versión Easy to Read Bible, Easy to Read Bible. Me gusta porque aclara, aunque yo no sé inglés, les voy a decir, no realmente, pero así algunas que otras palabritas que me he echado pues aquí a la vez, me sirven al momento de leer, y resulta de que la versión Easy, Easy Version to Read, Easy Bible to Read Bible es Easy to Read Bible, Easy to Read Bible. Esa dice, cuando dice este versículo 8 dice, aún muerte de cruz. Esa palabra aún le da más énfasis. ¿Para qué? Para destacar el instrumento, o sea, la condición o la clase de muerte que tuvo el Señor Jesucristo, que fue una muerte completamente de los más despreciados. El Señor Jesucristo fue de los más despreciados. ¿Pero por qué? Bueno, lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Y está destacando el apóstol Pablo el que todo esto que el apóstol Pablo está hablando acá, todo esto que está enseñando, es para demostrarle a sus destinatarios filipenses acerca del comportamiento que deben tener, que deben vivir. Esa es la cosa. Es bueno eso, amados hermanos, cuando uno es exhortado, ¿verdad? Tomar cartas en el asunto, porque es para el bien, es la palabra de Dios. El orgullo nunca va a traer beneficio, ventaja a nadie. Quiero hablar brevemente, siempre digo brevemente y me quiero disciplinar en esto tal vez porque hago muy largos los sermones, hermano. Pero resulta que cuando me paro aquí no quiero parar, pero tengo que respetarlo a ustedes también. Pero sí hay muchos, voy a tratar la manera. Amado, porque sigo con este tema acerca de lo que es digamos, la humildad, una virtud en peligro de extinción. Le estoy hablando de que cómo la virtud de la humildad se está extinguiendo. ¿Saben quién fue un orgulloso y que inició el orgullo? Fue Satanás mismo. Satanás, allí se originó el orgullo. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Veamos lo que nos dice. Isaías capítulo 14. Solamente vamos a leer los versículos del 12 al 15. Isaías capítulo 14. Versículos del 12 al 15 dice así, si ya lo tienen. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
¿Saben de quién está hablando, amados? Si nosotros vemos el contexto del capítulo 14 de Isaías, Isaías está hablando del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Para aquellos que han oído, han leído o saben de este rey, no me van a dejar mentir de que Nabucodonosor lo que le caracterizaba, ¿qué era? ¿Humildad? No, era orgullo. Nabucodonosor, pueden leer allí en el libro de Daniel, ustedes, acerca de este rey Nabucodonosor. Era el presidente de aquel entonces, vamos a decir así. Él se sentía muy grande, se sentía alto, se sentía intocable. Así era Nabucodonosor. Todos los que han leído la Biblia y saben de este personaje, no me van a dejar mentir. Entonces, Isaías está hablando acerca del destino que le va a pasar a este personaje, como lo es Nabucodonosor. Pero, amados hermanos, la profecía, es bien importante que entendamos que la profecía, cuando leemos este tipo de literatura, en muchas ocasiones o casi siempre asocia eventos de corto alcance como de largo alcance. Emplea figuras literales como figuras simbólicas, emplea eventos terrenales, literales como eventos espirituales. Entonces, acá está, digamos, está hablando, el contexto está hablando del rey orgulloso Nabucodonosor, pero luego Isaías hace alusión no solamente a Nabucodonosor, sino que hace alusión en su escrito al mismo Satanás. El sentir y pensar, en otras palabras, quien guiaba a Nabucodonosor, ¿verdad? No siempre, en alguna ocasión Dios dirigió, digamos, Dios permitió, vamos a decir, a Nabucodonosor, pero casi siempre el diablo dirige a los reyes. Entonces, este ángel, como lo es Satanás, es precisamente donde se inició el orgullo. Él quería, dije, tú que decías, versículo 13, en tu corazón subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él quería ser igual a Dios, en otras palabras. Pero el Señor Jesucristo, que dijo, él que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó. Él bajó, el Señor Jesucristo bajó, pero el diablo quería subir. ¿Se dan cuenta? Son dos comportamientos completamente opuestos. Dos comportamientos completamente opuestos. Entonces finalizo con lo que dice acá, amados hermanos, siempre siguiendo en esta línea de enseñanzas, lo que nos dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios, de Primera Timoteo. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 21. Pablo está aconsejando aquí a Timoteo, que era un pastor, que estaba trabajando, lo está aconsejando a que haga algo, a que dé una orden. ¿A quiénes? A los orgullosos. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículos 17, dice así: a los ricos de este siglo manda. No está diciendo sugiéreles, manda, le está mandando a él que le ordene a los ricos de aquel entonces que no sean, ¿el qué? Que no sean altivos. Eso dice Primera Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Los millonarios de hoy en día
se sienten altivos, se sienten grandes y la esperanza la tienen en las riquezas. Pero las riquezas dice aquí que son inciertas, porque hoy están, mañana no están, o ellas van a quedar y ellos se van a ir, no se las van a llevar. Entonces, pero por tener riquezas, estos que tienen cuentas bancarias que ni saben ya lo que tienen líneas de carros, ¿verdad? Que tienen la tecnología en sus manos, se sienten bien grandes y no les interesa el bienestar de la mayoría. No le interesa el bienestar de la humanidad. No hay compasión por la humanidad, porque ellos se creen grandes, se sienten altivos. El consejo de la palabra de Dios, y podrían haber personas, a mí quizás no me escuchen estas personas, no oigan, no saben, pero si lo escucharan algún día, les tradujeran algún día, no, yo no voy a ser, digamos, una persona algo deseable para ellos. Amados hermanos, pero yo tengo que predicar siempre la palabra de Dios, aunque sea impopular, pero hay que decirla. Entonces, la palabra de Dios dice a los ricos de este siglo, y yo puedo decir hoy en día, porque esta palabra es permanente, la palabra, a los ricos, yo les digo a los ricos de este siglo también, aquellos fabricantes, aquellos que tienen compañías de carros, ¿verdad? Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Dónde deben de poner su esperanza? Dice allí, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pues la gente, estos ricos de hoy en día, son altivos, no son generosos, son orgullosos, no son humildes. Amados hermanos, realmente ese es el ambiente que hoy en día se está viviendo en este mundo. Siempre se ha vivido. Por lo tanto, amados hermanos, Dios nos habla, la palabra de Dios nos habla cada día y nos aconseja. Y si la palabra de Dios nos aconseja a que combatamos el orgullo y que promovamos la humildad, hay que hacerlo. Esto no va a ser bien visto, repito, por los orgullosos, porque están cegados. Entonces, pero tenemos que hacerlo. Hay que obedecer este consejo que está aquí, porque cuando lo hacemos vamos a reflejar el carácter de Cristo. Vamos a reflejar el carácter de Cristo. Tenemos que difundirlo. Cuando alguien cree en Jesucristo, estimados hermanos, de todo corazón voy a decir, inicia en él o en ella un proceso de santificación. Algún día hablaré un tema de esto, hermanos, lo que es la santificación. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque tanto la salvación como la santificación tiene 3 procesos. Nosotros somos santos en virtud de estar en Cristo. Estamos siendo santificados, ¿verdad? Esto se llama santificación práctica. Y luego seremos santificados, o sea, cuando estemos ya glorificados. Pero no quiero profundizar porque esa va a ser otra enseñanza. Entonces, amados hermanos, y voy a hablar de esto, voy a hablar de lo que es la santificación. Quiero hablar de la salvación también,
por qué es que nosotros somos salvos. Pero repito, cuando una persona cree en Jesucristo, inicia un proceso que se llama santificación. Y cuando la persona está en el proceso de la santificación práctica, entonces se va encarnando lo que es la virtud de la humildad en él o en ella. Y de esta manera está reflejando que está conectada con Cristo, está en comunión con Cristo y que es un hijo o hija de Dios. Vamos a finalizar este servicio entonando el himno 266, ¿verdad? Que dice: Dios de gracia, Dios de gloria, en el cual la segunda estrofa, estoy hablando del himno 266 del himnario bautista. La segunda estrofa dice: nuestros odios inhumanos cura con tu inmenso amor. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos, y sigamos adelante obedeciendo la palabra de Dios, que nos va siempre a llevar de triunfo en triunfo. Dios les bendiga. Amén. Gracias a nuestro pastor por esa enseñanza que nos trajo este día y consejos que debemos acatar, ya que pues vivimos en nuestra vieja naturaleza y tendemos muchas veces a olvidarnos que el Señor nos pide humildad. La verdad verídica de este día dice: cuando una persona se cree más importante que los demás, lo único que refleja es su bajo carácter, soberbia y un profundo vacío de Dios en su vida. Creo que nosotros como hijos de Dios debemos de practicar y mostrar todo lo contrario. Como nos decía el pastor, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto. Así que entonemos el himno 266, Dios de gracia, Dios de gloria. Florecer.
Gracias a Dios por este tiempo que nos concedió de poder venir delante de su presencia y traer este servicio como un olor grato y fragante delante de su presencia. Que les pido que se pongan de pie para despedirnos en una oración. Padre, le damos gracias por este hermoso momento que nos concedió de poder gozarnos y glorificarnos en su nombre, de poder, Señor, bendecirlo y de poder proclamar sus misericordias y su grandeza. Gracias por este día que pudimos entonar estos cantos, pudimos escuchar su palabra santa y bendita. Ahora, mi Dios, le pedimos que sea usted, por medio de su Espíritu Santo, ayudándonos a caminar conforme a su voluntad, recordando, Señor, esta palabra que usted a través de nuestro pastor trajo para que podamos, Señor, ponerla en obra. Sabemos, Padre, que nada lo podemos hacer en nuestra fuerza, sino con su ayuda. Bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, las necesidades que ellos tienen. Bendiga a nuestros hermanos que por motivos que usted conoce no pudieron estar este día con nosotros. Sea usted guardando y guiando sus vidas también. Y así, Padre, llévenos con bien a nuestros hogares, que esta semana, si es su voluntad, podamos vivir conforme a su voluntad. Podamos vivir, Señor, exaltando y glorificando su nombre, ya que para eso usted nos ha creado. Y todo esto, Padre, se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.